Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al Ápice. ¿Cómo habéis vivido este último fin de semana tan intenso, tanto dentro como fuera de la pista? Bien es cierto que el Gran Premio de Italia no nos ha brindado ese nivel de lucha en pista y de adelantamiento a los que estamos acostumbrados últimamente, aunque Mugello, al igual que esta temporada, ha dado mucho de lo que hablar. Obviamente, en estos últimos días los focos han estado en esa ansiada decisión del equipo Ducati Lenovo, sobre la cual hoy ha publicado Germán García Casanova en motorsport.com, que parece haber habido un cambio de guión en esta novela. Y como veis en pantalla, el elegido para subir al equipo oficial en 2025 sería finalmente Marc Márquez. Sobre todo ello, los posibles cambios de decisiones que se hayan dado en el fin de semana, cómo se han ido dando los acontecimientos, cómo empezaba el jueves la rueda de prensa, según esa noticia que publicaba la Gaceta, pues bueno, hablaremos más adelante en el vídeo, pero nos vemos obligados a comenzar el análisis de este Gran Premio de Italia en el circuito de Mugello con Pecco Bagnaia, el protagonista indiscutible del fin de semana en pista, el cual viene en un estado de forma inmejorable y que ha sido capaz, por tercer año consecutivo, de conseguir la victoria en el Gran Premio de casa. Podemos destacarle Pecco Bagnaia este fin de semana y que es una de sus principales virtudes, aunque mucha gente no lo considere de esta forma, pues bueno, es la capacidad, ¿no?, de gestionar esas emociones y el nivel de presión que pueda tener un piloto que se le considere como favorito en el Gran Premio de casa, que ya sabemos y decíamos en la previa, ese nivel de similitud entre las máximas cualidades del estilo de pilotaje de Pecco y las características de Mugello, de ese paso por curva, de pasar mucho tiempo inclinado, cambios de dirección, ser muy preciso, no cometer fallos que básicamente en este circuito te acaban catapultando a perder mucho tiempo. Y ese nivel le ha permitido a Pecco no fallar, consigue ese pleno de puntos, darle un buen bocado en el campeonato, recortando un total de 21 puntos y situándose a 18 de distancia de Jorge Martín. Lo único que se le ha escapado ha sido de la pole, que fue por milésima. Fue capaz de salir en la segunda posición el sábado porque recibió esa sanción, que quería comentarla, ¿no? Porque la disparidad en la toma de decisiones del panel de comisarios, esa falta de criterio unificado, pues hace que no entendamos cuándo una acción puede ser sancionable y cuándo no. Básicamente, Pecco Bagnaia, a falta de unos 20 minutos en esa segunda sesión del viernes, que es la única que te permite tener acceso directo a la Q2, venía en la frenada de la curva Correntallo, la curva 12, por la trazada buena, lleno bastante lento, y el piloto que le precedía era Alex Márquez, que venía en su vuelta lanzada, venía bastante rápido, se encuentra en mitad de la trazada, como decía Pecco Bagnaia, y se lo obliga a levantar, a irse por el interior. No se lo esperaba, tiene un susto muy grande, se le mueve el tente a ser, en definitiva. Crea una situación bastante peligrosa. Yo creo que en esto vamos a estar todos de acuerdo. Lo que no vamos a estar de acuerdo es que no sabemos cuándo este tipo de acciones son sancionables o no, ¿no? Básicamente, la sanción se tradujo en que Pecco tuviera que salir 3 posiciones retrasadas en función de su resultado de clasificación, y eso lo obligaba a salir desde la quinta plaza para la carrera del domingo. ¿Eso fue un problema? Evidentemente no. Pero antes de pasar al sábado, vamos a ver un poco cuál fue la tónica del sábado, que fue muy similar, por no decir casi igual, que a la del domingo. Muy buena salida, imponer su ritmo, y que básicamente se tradujo en ser capaz de gestionar una distancia relativa en torno a unas 7 décimas, un segundo. Algo que es muy difícil, y por eso destacaba también ese nivel de gestión, ¿no? Porque no es lo mismo estar líder en una carrera con una distancia, podemos decir, un poco más tranquila cuando ya llegas a unos 2 segundos, que tener a alguien constantemente muy cerca, que no está bajando la guardia y que hace que tengas que estar sacando tu mejor rendimiento, ¿no? En definitiva, ahora llegaremos también a la parte de cuando hablemos de Marc, pero el sábado, pues bueno, Pecco, básicamente podemos decir que casi estuvo intratable, y el domingo, ese pequeño hándicap que tenía de salir de la segunda fila, básicamente en las 2 primeras curvas lo solventó, ¿no? Hizo muy buena arrancada. Además, Bagnaia comentó luego en sus declaraciones que tenía la salida totalmente planificada en su cabeza. Llega el momento de la frenada, tenía en el interior a Viñales, que él mismo reconoció que pudo haberle chafado los planes, porque estaba frenando tan fuerte Viñales que él se acabó yendo largo, pero podía haberle también obligado
a Pecco a irse unos metros más fuera en esa primera curva de San Donato y al haber perdido más tiempo y posiciones en ese primer viraje. ¿Qué sucede? Bueno, pues Viñales al frenar tan fuerte acaba yéndose largo, pero Pecco puede coger el interior, se queda entre el propio Viñales y Marc Márquez, que le están haciendo un sándwich, sale totalmente airoso de esa situación, con muy buena aceleración de esa primera curva en subida hacia la 2. En ese tramo de tracción también adelanta a Bastianini y coge el interior en esa segunda curva Jorge Martín, dejando correr la moto como nadie y bueno, siendo totalmente súper determinado, cogiendo el liderato desde esa segunda curva y a partir de ahí, pues bueno, podemos decir que se fue el adelantamiento de la victoria, porque nadie fue capaz de devolverle ningún tipo de adelantamiento al italiano. En la carrera del domingo también se repitió el mismo patrón que la del sábado, con un Pecco Bagnaia que desde las primeras vueltas estaba estirando muchísimo el grupo de cabeza, estaba imponiendo su ritmo. El ritmo del domingo fue totalmente demoledor. Las primeras vueltas fue en 45 altos y el resto de la misma fue en 46 medios y bajos. Al final, si nos vamos a los datos de la carrera del año pasado respecto a la de este 2024, la de este año ha sido la más rápida con diferencia de toda la temporada. 25 segundos más rápida, ¿eh? Es una auténtica brutalidad. Y además, si repasamos todos los grandes premios que llevamos hasta el día de hoy, todos han sido más rápidos que los de la temporada pasada. Este os decía que ha sido la mayor diferencia de tiempo que se ha producido, y también a nivel de récord absoluto de pista se han bajado en todos los circuitos que llevamos en comparación con los del año pasado ese mejor tiempo, salvo en el circuito de Portimao. Por lo tanto, es que están volando, es una auténtica brutalidad. La evolución de los neumáticos que nunca para. Esa nueva carcasa del neumático delantero que también está trabajando e impidiendo esos problemas de temperatura y de presión que sigan afectando tanto con esas cargas aerodinámicas, ha sido un punto a favor a tener muy en cuenta. Obviamente la evolución de la fábrica temporada tras temporada y sobre todo en materia aerodinámica, que es donde fundamentalmente hoy en día pueden seguir marcando las diferencias. Al final vemos que los tiempos por vuelta siguen bajando, ¿no? ¿Qué podemos también pues destacar de Pecco? Así por último, más allá de la pedazo salida, el nivel de gestión de ritmo, de controlar, pues durante las últimas vueltas vimos en un cierto momento en el que Martín empezaba a recortarle, coincidió a falta de 3 vueltas para el final donde Pecco hace un 46.9 y no vimos ningún fallo aparente en televisión, pero a lo mejor lo llegó a cometer en alguna curva y no pudimos apreciarlo, y hubo en un punto dado a mitad del circuito a falta de 2 vueltas para el final donde Jorge Martín se echaba a 2 décimas encima de Pecco. No se pone para nada nervioso, a falta de 10 vueltas para el final, ¿vale? En el siguiente gira, a falta de 2 vueltas, Pecco replica con un 46.3 y a partir de ahí acaba dinamitando cualquier opción tanto de Martín como de Bastianini para que le hubieran podido dar caza, y acaba llevándose una victoria pues que tan importante, ¿no? Casa Ducati, Gran Premio de casa, un circuito que se le adapta también como comentábamos, así que bueno, un buen mazazo y un golpe sobre la mesa que da en el campeonato. Así que por parte de Pecco Bagnaia, pues solo tenemos que decir que chapó, que se va a ese parón de vacaciones hasta el siguiente Gran Premio de los Países Bajos, pues con una gran tranquilidad y con un muy alto nivel de confianza, ¿no? Bueno, vámonos a la segunda posición del domingo, que fue un sorprendente Enea Bastianini. Os voy a poner una foto en la que podamos ver mejor a Enea. Que básicamente dio ese golpe sobre la mesa también a falta de 2 vueltas, superando a Marc Márquez, asegurando ese podio y luego dando caza, recortando esa distancia que tenía en torno a unas 7-8 décimas con Jorge Martín y adelantándolo en la última curva. Mucho se ha hablado sobre ese adelantamiento, que es súper bonito, pero también se ha comentado, y el propio Martín decía que había cometido un fallo de rookie, que él había dejado la puerta abierta, pero si Martín llega a hacer una línea muy defensiva en esa curva, con la poca goma que le quedaba,
hubiera sacrificado el paso por curva, hubiese salido muy mal y por tanto la ateación de la última curva, en ese punto Bastianini se lo hubiese comido, porque veíamos lo bien que salía Bastianini en cada vuelta de esa curva 15 en Bucine, y algo que Marc Márquez le estaba provocando fuertes dolores de cabeza porque no le permitía ni cogerle rebufo en recta ni llegar con opciones verdaderamente suficientes de intentar adelantarle en la frenada de San Donato, ¿no? ¿Qué podemos destacar del fin de semana de Bastianini? Yo creo que ha sido uno de los que a nivel de consistencia todo el fin de semana le hemos visto mejor. Ya el sábado en la sprint estaba en esa segunda posición peleando con Martín, y no sé qué os pareció esa caída que tuvo precisamente en el mismo punto donde lo estamos viendo. Básicamente, a falta de 9 vueltas para la sprint del sábado, Bastianini intenta ganarle la posición y recuperársela a Jorge Martín en esa lucha por la segunda plaza. Se acaba yendo un poco largo y Jorge Martín le gana, se mete por el interior. En el momento en el que vuelve de fuera, Enea Bastianini acaba contactando con Jorge Martín, se desestabiliza y se van al suelo. Al final el toque es muy leve, pero suficiente para que prácticamente poco a poco ya vaya descolgándose demasiado y perdiendo el tren delantero por completo. Yo lo considero lance de carrera, al igual que comentábamos esa acción que tuvimos entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia, que alguien puede ser uno de los dos que tenga un mayor porcentaje de culpabilidad, pero que era también pues un propio lance, ¿no? Yo viéndola desde la onboard, por eso os comentaba que me da la sensación que Enea, al irse largo, vuelve de la trazada y es el que acaba contactando con Martín, no tanto que Martín acabe contactando con Enea. Al final, el piloto que viene de fuera, el que tiene que saber, que tiene que respetar un poco más esa reincorporación a la trazada ideal, que digamos, y Martín, o el piloto que va al interior en este caso, al ir totalmente descolgado hacia el lado contrario, no puede ver lo que está pasando en el lado opuesto, ¿no? No sé, yo sinceramente lo veo de esa forma. Ya si lo veis de una forma realmente contraria, si me queréis decir qué locura está comentando, bueno, pues me lo dejáis en los comentarios, valga la redundancia. Y bueno, fue una dolorosa caída porque veíamos a Enea, que no es un piloto tan explosivo, que sobre todo, y como vimos el domingo, un piloto de mucha gestión de la goma trasera, de saber llegar muy bien con las gomas en esas últimas vueltas y unas muy buenas segundas partes, pues que ya le veíamos con muy buen potencial el sábado de la sprint, ¿no? Sobre todo lo más llamativo es que en esa carrera del domingo Enea ha sido capaz de reivindicarse, ¿no? De decir, a los dos que supuestamente estáis luchando por quitarme la plaza, os voy a batir, os voy a adelantar en las últimas 2 vueltas y encima en el circuito de casa. Y bueno, pues creo que ha sido un buen un buen aumento de moral, digamos, de Enea Bastianini, que todavía, pues bueno, tiene su futuro muy abierto. Vamos a ver qué acaba sucediendo, si es una opción real en la que se pueda quedar en el equipo de programas con una moto oficial, si se va a ir a Aprilia en el equipo, obviamente, también oficial de los de Noale. En definitiva, tenemos mucho frente abierto y vamos a ver qué acaba sucediendo con Enea, ¿no? Asimismo, lo último que quería comentar de Bastianini es que es verdad que ese último giro que hizo en 1.46.2, que fue una auténtica brutalidad, ha dado mucho de qué hablar en el sentido de si había podido tener opciones Enea Bastianini de haber atacado antes, de luchar con Pecco. Al final, básicamente mi punto de vista es que todos iban tan al límite, estaba rodando tan rápido, que no creo que Enea tuviese nada más. E incluso el propio Pecco, después de ese 46.9 a falta de 3 vueltas para el final, en la siguiente es capaz de bajar a 46.3. Yo creo que al final el nivel de rendimiento es el que estamos viendo en pista y que estaba muy muy complicado el poder superar a Pecco Bagnaia, ¿no? Y vámonos con el hombre que ocupó la última plaza del podio en esa tercera posición, Jorge Martín, que le dolió mucho perder la segunda plaza en la última curva, pero yo creo que estaba destinado a perderla porque se quedó sin goma ya en las últimas 2 vueltas. También se ha comentado mucho que a lo mejor ese ataque que le lanzó a Pecco en las últimas 3 vueltas hizo que lo último que le quedase de goma pues se fuera totalmente al traste, pero yo tampoco las tengo todas conmigo de que si no hubiese intentado dar ese plus y bajar al 46 bajo para lanzar el ataque a Pecco, se hubiese llegado con el neumático trasero suficiente para poder defenderse de Bastianini. Aún así, fue un buen
cambio que le dio a la situación el domingo, porque desde el comienzo del Gran Premio no tenía ritmo Martín, le faltaban 2/10 décimas para estar con ese grupo de cabeza. La vuelta de pole fue totalmente inesperada, porque él mismo comentaba que no se sentía bien con el neumático plano trasero, y jugaron con hacer un giro bastante importante, un cambio bastante destacado a nivel de puesta a punto, que les salió bien. Fueron capaces de salir de esa puesta a punto base que tienen en todos los circuitos, como comentaba, y que le permitió pues hacer una carrera muy muy competitiva. Yo no pensaba sinceramente que fuera a tener las opciones, viendo el nivel de rendimiento que tenían todo el fin de semana, de poder acabar estando tan cerca del ganador y estando tan presente en esa lucha por el podio, ¿no? Es el primer fin de semana que no vemos a Martín donde las cosas a lo mejor le salgan tan rodadas, que digamos. Y sobre todo, quería comenzar hablando un poco de esa decisión, ¿no?, del equipo oficial. Porque claro, llegábamos el jueves, ¿no? Se comentaba esa noticia que publicaba la Gaceta, donde daban prácticamente ya confirmada esa operación en la que Jorge Martín era el elegido para subir al equipo oficial en la próxima temporada. Se veía a un Martín mucho más relajado y se le preguntaba sobre si todo este ambiente y esa esfera que se estaba creando de tensión sobre esa decisión de Ducati, si le afectaba de algún modo. Él decía que no, que se estaba totalmente abstrayendo de toda la situación y que eso se lo dejaba a los medios de comunicación. Y los pilotos, hay un problema, que algunas veces hablan demasiado o se acuerdan, no se acuerdan que los demás a lo mejor tenemos algo de memoria, porque luego reconoce el propio domingo Martín que toda esta situación le estaba afectando, que no estaba 100% tranquilo, y al final es obvio que esto acabe un poco a los pilotos volviéndoles locos, ¿no? Le hace perder el foco de atención completamente, y no todos los pilotos obviamente te van a decir siempre la verdad. El propio Marc reconoce en principio que él está muy tranquilo en esta situación, pero no lo sabemos. Al final yo creo que esto es un juego de mantener tus cartas lo mejor guardadas posible, no demostrar tus puntos débiles a los demás y no reconocer que esto te está poniendo un poco nervioso, porque al final entonces los demás van a saber por dónde sí, por qué puntos flaqueas y por dónde no, ¿no? En definitiva, con el cambio supuestamente de guión que hemos tenido con esta noticia de Germán, no sé si ese no, que parece ser lo que ha pasado, ese anuncio que hacía el propio jueves también Marc Márquez diciéndole a los medios de comunicación que la opción de irse al equipo Pramac para el año que viene pues no era realista, que él no la aceptaba, pues le ha generado ese miedo y esa ansiedad a Ducati de decir no podemos perder a Marc, nos lo traemos al equipo oficial. Y Martín pues se tendría que ir, porque si él ha tomado la decisión de tener ese ultimátum de voy al equipo oficial de Ducati, me quedo en Ducati, y si no pues ya me iré a otra fábrica, ¿no? Sinceramente, desde que Martín, si me preguntáis mi opinión, dio ese ultimátum, me pareció una idea bastante mala, en el sentido porque es hacer all-in, es decir, vas a dejar la mejor moto. Además me parece un poco contradictorio, porque tú estás todo el rato, ¿no?, diciendo estoy en el mejor equipo, si estoy en el mejor equipo no me quiero ir, ¿no? Pero obviamente ya sabemos lo que es para un piloto estar en un equipo oficial, tener esos galones, que ha sido además la política que ha tenido Ducati en las últimas temporadas, tener una proyección de jóvenes pilotos que a medida que van evolucionando y darles el salto al equipo oficial, pero al final tienes que ser también consecuente con la realidad que hay. Si tú estás en un equipazo como Pramac y tienes una moto oficial, ese ultimátum es un todo o nada, y como te salga mal, no está tan fácil, y más sobre todo con esa limitación que vamos a tener en la evolución de las motos hasta el nuevo reglamento 2027, que vaya a haber una fábrica que de verdad tenga ese nivel de consistencia y velocidad todos los fines de semana, de estar echándole el aliento en el cogote a Ducati. Es que eso está complicado. Y obviamente, si estamos hablando de toda esta situación, nos tenemos que ir pues al otro piloto, a la parte también tan involucrada como Marc Márquez, que bueno, hablando de su fin de semana,
Primero, obviamente tenemos que destacar, sumaba su sexto podio consecutivo en la sprint del sábado, por fin pudo ya clasificar directamente a la Q2, salía desde la cuarta posición. En la sesión de clasificación, lástima de la caída que tuvo cuando venía muy rápido en esa curva de Escaspería derecha, que es en bajada, la tiene en máxima inclinación el tren delantero, cuando venía bajando en más de 2 décimas el tiempo de pole, ¿no? Al final, las salidas que ha tenido este fin de semana Marc Márquez no han sido la mejor de todas, y que en la sprint, al perder un poco más de tiempo a la hora de adelantar, que le llevó 2 vueltas el poder conseguirle la posición en la frenada de San Donato a Jorge Martín, hizo que ya Pecco se hubiese escapado esa distancia suficiente y que primero se te calienta un poco la goma delantera, aumento de temperatura y de presión, luego tienes que recuperar en menos vueltas esa distancia con un Pecco que tenía un ritmo totalmente demoledor, aunque ese ritmo era sostenible y también lo tenía Marc Márquez, pero claro, si tienes el mismo ritmo, pero tienes una distancia que recortarle 8 décimas, tienes que ir muy muy al límite, ¿no? Luego también de Marc, que luego creo que lo comentaba en las declaraciones que hacen en el coche que les lleva al podio de la sprint, que básicamente en la segunda vuelta hizo la vuelta rápida haciendo 1.45.1, prácticamente casi 4 décimas, medio segundo más rápido que el resto de pilotos del grupo de cabeza. Al final eso también le hizo consumir bastante goma, y hay pequeños matices que hoy en día, con la diferencia son décimas, cuando un piloto gana una carrera como Pecco Bagnaia, estamos diciendo por 8 décimas, por 7, en torno a un segundo, todo marca, ¿no? ¿Qué le sucede a Marc el domingo? Y avanzamos, ¿no?, hacia la carrera larga. Básicamente, Marc no puede adelantar a Bastianini. Como decíamos, saliendo de esa última curva, Bastianini tenía una aceleración que ahí podemos notar sobre todo ese nivel de diferencia entre la GP24 y la GP23. Término de aceleración sobre todo por el nivel de lo que está afinado el whole shot trasero, y que veíamos como el neumático trasero de Marc en cada salida de esa última curva 15 de Bucchine estaba humeando, ¿no? ¿Qué pasaba? Básicamente viene dado por la regulación del whole shot. Todavía con la moto del año pasado les obliga a jugar más al límite, y el paso de rueda no tiene el espacio suficiente como la moto actual, la GP24 de este año. Por lo tanto, hace cuando juegan todavía más con el whole shot, hacen intentar buscar el límite para que baje lo máximo posible, acabe dando en ese punto con el paso de rueda y genera básicamente que se desprendan, obviamente con tantas vueltas, partes del neumático, que desde luego muy beneficioso no es, y que acabe humeando y generando una situación que no es la más sana para los neumáticos, ¿no? Esa es una de las diferencias que vemos en esa Ducati, esa mejor evolución en el término de aceleración y tracción y ese perfeccionamiento del whole shot trasero. Y también Gian Antonio explicaba muy bien en el momento de soltar freno en mitad de la curva, que ahí esos son dos apartados donde la Ducati oficial de este año ha dado un salto bastante importante en comparación con la del año pasado. Aún así, a Marc le da, obviamente, para estar luchando muy cerca con los de arriba. Van a haber circuitos que sean más favorables a su estilo de pilotaje, que no sean tanto de fluidez, paso por curva, como Montmeló, como Mugello, como pueda ser el siguiente de Asia, aunque ahí Marc ha tenido mejores resultados. Y veremos en otros circuitos, como llegamos a Sachsenring, lleguemos a Austria, que no es un circuito donde tenga tan buenos resultados, pero sí que se pueda adecuar a esos puntos más fuertes del estilo de Marc, y sobre todo encima de una Ducati, y que sobre todo en términos también de distancia del campeonato, es verdad que se ha alejado un poco más de la segunda posición de Pecco, pero en cuanto al líder, la distancia ha bajado de 41 puntos a 35, ¿no? Yo creo que al final Marc tiene que estar bastante contento. También el adelantamiento que vimos en la frenada en San Donato de Marc a Bastianini es brutal, porque antes vimos muchos block pass, esos tipos de adelantamientos más allá del límite de Marc, que decía, ay, no hay esa necesidad, y son adelantamientos que no te gustan, de que te acabas apoyando en el otro piloto, lo obligas a irse fuera completamente. Pero aquí es un block pass en el que no se apoya absolutamente, es al límite, enteando totalmente cruzar el tren delantero, es brutal. Luego Bastianini
se la devuelve y ahora sí le da ese mínimo contacto para que acabe yéndose largo, el mismo punto donde tuvo la caída Marc en la Q2, en esa curva 10 en Escarpería, y que básicamente Marc lo aceptaba como un adelantamiento más, que reconoce y sabe de la dificultad de hoy en día para adelantar en MotoGP, y por lo tanto pues la asumía y no hay más, ¿no? Así que bueno, yo creo que con Márquez, además, antes de la carrera del domingo, desde el Gran Premio de Jerez, después de la carrera del domingo en el circuito de Jerez, en el Gran Premio de España, era el piloto que más puntos estaba sumando en el campeonato. Por tanto, el nivel de regularidad, y en circuitos donde históricamente no le han sentado o no han sido tan acordes a las fortalezas de Márquez, pues esto todo es muy positivo, ¿no? Y si lo enlazamos con esa idea, que tenemos tan presente, esa ansiada decisión de Ducati, pues básicamente Marc llegaba el jueves primero diciendo que la opción de Pramac pues no, que prácticamente la descartaba, y que cómo nos podemos tomar esa declaración. Primero, por un lado, Marc decía que saltarle un equipo satélite a Oteo, él no lo veía. Y claro, él, pues, básicamente lo que quiere es decir, no voy a marcar un precedente de decir, puedo irme un año a un equipo satélite, pero esto no va a ser la norma habitual. Yo no tengo los galones como un 8 veces campeón del mundo para ya que se considere como una norma habitual que yo pueda seguir saltando de un equipo satélite a Oteo. Y claro, luego también él comentaba que las informaciones que manejaba de Ducati no eran las que había salido publicadas en la Gaceta en ese jueves antes del inicio del Gran Premio. Por lo tanto, había una cantidad de rumores, de sensaciones totalmente encontradas, era una auténtica brutalidad, ¿no? Pero Marc yo creo que está jugando muy bien sus cartas. Él dice que tiene un plan A, un B y un C, y veremos si al final se cumple esos rumores y dentro de unos días sabemos finalmente cuál es la decisión final de todas del equipo Ducati Lenovo. Y bueno, por último tenía pensado terminar el vídeo con el señor Ricardo Acosta, que si no fuera poco, ha sido el domingo el primer piloto no Ducati, finalizando en la quinta plaza, consiguiendo ese podio en la sprint del sábado, uno más que se lleva para el bolsillo, y que vemos, ese proceso de evolución de Acosta, que la salida la sigue mejorando. Reconocía en el momento de la sprint de la salida que vimos que tuvo muy buena arrancada, pero cuando llegó en esa fase de frenada en San Donato, como perdía muchas posiciones. Y él luego admitió que notó cómo se les abrían las pastillas y por lo tanto al tirar de freno no había el mismo nivel de sensaciones, no se la quiso jugar, ¿no? Aún así, pues fue capaz de ser muy competitivo en el momento en el que Jorge Martín, que antes no le hemos comentado, es que tenía una cantidad de cosas en la cabeza. Sufre esa caída a falta de 4 vueltas en la curva 1. No tenía el nivel de sensaciones como ya sabía a lo largo del fin de semana, pierde el tren delantero justo en el último momento con freno y ya prácticamente recuperable. La pierde a una velocidad importante, y que también esa distancia que tenía con Pedro Acosta, Martín estaba viendo cómo cada vez estaba siendo reducida y que Pecco venía con ritmo para atacar esa posición de podio. Por lo tanto, lo más seguro, con el nivel que estaba teniendo de ritmo a la baja Jorge Martín, y con el nivel que venía Pedro Acosta en ese momento, que igualmente fuera a conseguir esa tercera plaza, aunque no hubiera sufrido la caída Jorge Martín, ¿no? Aún así, Acosta, él reconoce que a nivel de grip en las curvas largas, como en la última curva 15 en Bucine, siguen sufriendo bastante en KTM, también en la tracción tan importante a la salida de las curvas, y que ahí todavía no son capaces de echarle el guante a la Ducati. Además reconocía que el último sector se les adelantaba muchísimo y que sobre todo eran muy competitivos en el primero y en el segundo. En el tercero más o menos se apañaban, tenían una referencia delante, pero ya el cuarto se les empezaba a complicar bastante. Así que, Acosta vuelve a recuperar también, se pone quinto en el campeonato, y es que es brutal. Yo creo que muchas veces se nos olvida lo que está haciendo.
Este tío, voy a decirlo abiertamente, con 19 años, su primera temporada en MotoGP, la cantidad de podios que ya lleva acumulado, término de velocidad siempre está ahí, es la primera KTM, si nos remontamos a la segunda KTM y no me falla ahora mismo la memoria, creo que habría que bajar hasta la 10ª posición con Brad Binder, y el circuito al que llega Acosta es capaz de imponer su ritmo y su estilo de pilotaje. Nadie es capaz de hacer tan pocos metros en la entrada curva, en tener esas líneas tan diferentes. Es que es una pasada, y más si tenemos en cuenta que cada fin de semana llega un circuito, pues mucho en el que él ya haya competido durante los últimos años en el Mundial, tiene que hacerse sus propias referencias, tiene que buscar esa puesta a punto, y vemos en los primeros compases del entrenamiento que en vueltas ya está haciendo los pilotos más rápidos. Eso no le produce un nivel de dificultad que sería lo más normal como en otros pilotos, ¿no? Y para finalizar el vídeo, he decidido poner esta foto de Acosta y quiero que os fijéis en la mano izquierda, ¿vale? Cómo va situada en el puño. No va completamente cerrada, va abierta y va orientada hacia afuera. ¿Qué le permite esa posición? Básicamente que no flexe tanto el codo, por lo tanto va más estirado, y eso le permite que pueda descolgarse más hacia la derecha y pueda todavía bajar más el centro de gravedad y su posición encima de la moto. Básicamente esta es una técnica pura de Chicho Lorenzo, técnica a la cual se la veíamos también al propio Jorge cuando estaba durante los últimos años en MotoGP, empezó a hacerla con la Yamaha, y para que veamos todo este tipo de detalles técnicos que son una gozada verlos. Y nada, no sé cómo va a acabar todo el entramado Ducati, todo el resto de mercado que tenemos. En definitiva, lo que sí os quiero emplazar en los siguientes vídeos, que como tenemos este parón hasta el siguiente Gran Premio del circuito de Assen, podemos analizar, pues bueno, en Moto 2, en Moto 10, el rendimiento de David Alonso, de Sergio García en Moto 2, aunque la victoria la consiguió Joe Roberts. Tuvimos una carrera muy divertida en Mugello. Hablar también de la situación de las fábricas japonesas en MotoGP, de cómo poco a poco Yamaha parece tener un futuro mucho más certero y claro que Honda, y analizar a nivel de datos y de comparación de tiempo de esta temporada con la temporada pasada. Así que todavía nos queda muchísimo por delante por analizar. Os emplazo, como os decía, en los siguientes vídeos en el ápice, y que disfrutéis de la vida y del motociclismo. Y también del Málaga, que nos estamos jugando el playoff. Adiós.